Bienvenidos a una clase más de álgebra básica. El día de hoy vamos a ver la suma y resta de expresiones algebraicas, ¿sale? Entonces, lo único que tenemos que recordar es cómo se suman números básicamente y qué es un término semejante. Así que vamos a ver nuestro primer ejemplo. Y el ejemplo dice que debemos obtener la suma de estas tres expresiones algebraicas: ax cúbica más 3yb menos 5ax cúbica menos 4yb y menos 3ax cuadrada. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Así que para resolverlo lo que tenemos que hacer es escribir primero pues nuestras tres expresiones en forma de suma, ¿no? Entonces para sumarlas, y las voy a separar con paréntesis para que quede bien claro qué términos son, ¿no? Y qué son estos tres términos. Aunque más adelante vamos a ver que ya no va a ser necesario porque pues es una suma y no importa el orden de los factores. Entonces ahora, fíjense, para sumar estas tres expresiones algebraicas, lo único que tenemos que identificar son los términos semejantes, que son los que se van a poder operar. Entonces recuerden, ¿qué es un término semejante? Pues es un término en donde tienen las mismas literales, las literales deben de estar a la misma potencia. Es decir, lo único que debe de ser diferente es el coeficiente, el número que lleva acompañado. Por ejemplo, aquí tenemos que en el primero es ax cúbica. ¿Cuál sería un término semejante con este? Pues sería en este caso menos 5ax cúbica, ya que tiene las mismas literales y cada una de esas literales está elevada a la misma potencia, 1 y 3, 1 y 3. Entonces, esos son los primeros dos términos semejantes. Luego, vemos que 3yb tiene como término semejante a menos 4yb. Nuevamente por la misma razón. Y finalmente pues tenemos que menos 3ax cuadrada, pues no hay ningún término semejante a este término de aquí. Por lo tanto, lo que vamos a sumar son estos términos y estos términos, ¿sale? Entonces a ver cómo queda. Entonces vemos que en el primero pues es ax cúbica menos 5ax cúbica. Entonces básicamente lo único que tenemos que operar son los coeficientes, los números. Entonces en este caso es 1 menos 5 menos 4ax cúbica. Y es el resultado de la primera operación entre los términos semejantes. Luego tenemos que entonces 3yb menos 4yb es 3 menos 4 menos 1yb. Y ahí está el resultado de la operación entre esos dos términos. Y finalmente, pues nada más ponemos el término que nos sobró, que es 3ax cuadrada. Y este sería el resultado de la suma de esas tres expresiones algebraicas. Y recuerda, si te están gustando estos videos, te parecen útiles, por favor te pido que me ayudes suscribiéndote, dándole like y dejándome un comentario para que podamos crecer y te pueda traer muchos más cursos. Y nuestro siguiente ejemplo nos dice obtener la suma de estas tres expresiones algebraicas. Ahora, si bien no sería tan complicado hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pues ahora podemos utilizar otra estrategia que tal vez nos sea mucho más útil, porque aquí pues corremos el peligro de que como son varios términos, pues nos perdamos, ¿no? De que no sumemos bien o de que no identificamos correctamente los términos semejantes. Entonces para eso podemos utilizar la siguiente técnica, que es básicamente reescribir esta suma como las sumas de números que hacíamos en nuestra época de la primaria. Entonces es básicamente ponerlos en forma de lista. Es ponerlos primero. Aquí está nuestra primera expresión algebraica y vamos a poner abajo de esta la siguiente expresión algebraica, pero de tal manera que en cada columna, de ser posible, pongamos los términos semejantes de una vez. Entonces, por ejemplo, el segundo término lo colocamos de tal manera que en cada columna pues vayan los términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos que al colocar este término algebraico, el primero va en la primera columna porque 2x cúbica es término semejante con x cúbica, y asimismo el menos 4x cuadrada y va abajo de 2x cuadrada y. Y observamos que 3y cuadrada pues ya no es término semejante con ninguno de los términos de la primera expresión, por lo tanto lo ponemos fuera, así como que está en otra columna, en donde pues digamos acá pues no hay este término. Y hacemos lo mismo con la siguiente expresión algebraica. Y entonces con la siguiente expresión algebraica, al colocarla, pues vemos que va el primer término 2xy cuadrada en la columna de menos 4xy cuadrada, porque son términos semejantes.
Y de igual forma el menos 4y cúbica va en la columna de 3y cuadrada. Una vez que ya los colocamos de esa manera, pues sencillamente pues vamos a colocar nuestra línea y vamos a poner nuestro símbolo de que vamos a sumar. Y sencillamente sumamos por columnas. En este caso pues sería x cúbica más 3x cúbica más 2x cúbica da como resultado 3x cúbica. Luego 2x cuadrada y menos 4x cuadrada y da menos 2x cuadrada y. Luego menos 4x cuadrada y cuadrada menos 4x cuadrada y cuadrada más 2x por y cuadrada da menos 2x y cuadrada. Y finalmente 3y cúbica menos 4y cúbica da menos y cúbica. Y ese es el resultado de la suma. De alguna manera pues ya como que nos ahorramos el de estar juntando y eso, a como que la agrupación de términos semejantes la hacemos desde el principio y al final pues ya nos da el resultado completamente simplificado. Ahora, nuestro siguiente ejemplo es obtener la diferencia de estas dos expresiones algebraicas. Ahora, la resta sí tiene un pequeño detalle o un problemita que a veces ocurre que se equivocan mucho. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos que tomar en cuenta el signo menos y aplicar leyes de los signos y luego hacer la operación. Por ejemplo, aquí tendríamos que hacer a cúbica menos, aquí no hay ningún problema, pero por ejemplo aquí tenemos menos 3a cuadrada menos 3a. Entonces como que a veces tantos signos, a veces los alumnos o las personas se confunden y llegan a hacer la operación mal. Entonces yo lo que recomiendo es primero esta resta transformarla en una suma, que es mucho más sencillo, que es básicamente después hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y entonces para esto lo que vamos a hacer es, primero lo vamos a escribir como en el ejemplo anterior en forma de lista. Y entonces al acomodarlo en forma de lista tenemos que, así quedaría la expresión o la operación que tenemos que hacer. Entonces básicamente pues es nada más hacer este menos este menos este menos este. Pero recuerden, entonces como que a veces, por ejemplo, en la última tendríamos que hacer menos 7 menos, luego menos 5. Entonces muchas veces se nos confunden o se confunden las personas y básicamente se le olvidan de esta resta y nada más hacen esta operación. Entonces por eso yo recomiendo que mejor lo transformemos en una suma. ¿Cómo? Pues sencillamente es multiplicar este menos por esta expresión algebraica. Y entonces eso ya transformaría nuestra operación de resta en una suma. Entonces, ¿cómo quedaría? Sencillamente esto sería más, este sería menos, este sería menos, este sería más y este sería más, ¿no? Por leyes de los signos, menos por menos da más, menos por más da menos, etc. Y entonces esto ya es una suma muy fácil de hacer. ¿Y cómo quedaría? Entonces es a cúbica menos 2a cúbica, quedaría menos a cúbica. Luego menos 3a cuadrada menos 2a cuadrada, como son signos iguales, se suman menos 5a cuadrada. Y luego 4a más 3a sería más 7a y finalmente menos 7 más 5 menos 2. Y ese sería el resultado final de la diferencia o de esas dos expresiones algebraicas. Si te pudiste haber dado cuenta, yo creo que es mucho más sencillo hacerlo de esta forma, ¿no? Transformarlo en una suma. Pero bueno, ahí ya esa consideración de cada quien. Esto nada más es una recomendación. Siempre y cuando llegues al resultado, pues no hay ningún problema cómo es que lo calculas. Y finalmente, como tarea que vamos a resolver en la siguiente clase, te dejo estos dos ejercicios. Sumar estas dos expresiones y después restar estas dos expresiones, ¿sale? Están separadas por una coma. Entonces, esa es tu tarea para la siguiente clase, la cual vamos a resolver rápidamente.